ya en el mes de julio sale el primer oficio donde dice si eres candidato o no. Si no eres candidato, pues ya está ahí, se queda el proceso. El día de ayer pues, hubo muchísima gente ahí en desarrollo académico, porque me comentaba la persona que me recibió mis papeles que de la Facultad de Ingeniería es donde hay más profesores que participan. Le tocó también a Ciencias Políticas y hoy le tocaba a otra facultad, a otras facultades. Entonces sí tardé bastante, salí ya cerca de 2:30 casi, y sí fue pues bastante tardado en entregar la documentación. Les doy las gracias por haberme comprendido en ese sentido. Ya terminó ese proceso, ya hasta que entreguen la primera carta, si es que procede mi participación, y si no, pues ya desde ahí ya me dan cuello y ya hay que participar hasta el otro año. Y muchas gracias por su comprensión, y ya pues ahora ya nada más me queda lo del SNI. El SNI cierra el lunes y ya terminaron las dos presiones que se juntaron en este mes, cerraban las dos. Muchas gracias por su comprensión y vamos a continuar con lo que estábamos viendo, recordando un poco. Y ya agregué algunos ejercicios del Morán. El Morán tiene otro tipo de ejercicios que utiliza las mismas fórmulas, solo unas literales un poco diferentes, pero en sí nos está mostrando prácticamente lo mismo, solo que pues es un poquito más, o exige un poco más de conocimiento. Para continuar con temas, pues vamos a recordar un poco de lo que es un proceso reversible y que es un proceso irreversible. Recordándolo, acuérdense que un proceso irreversible es aquel que no regresa a su condición original. ¿Qué quiere decir? Que después de haber ocurrido un cambio en el sistema termodinámico, pues ya no va a poder regresar a los estados iniciales después de que el proceso haya ocurrido. Y es justamente los procesos irreversibles lo que generan que baje la eficiencia en una máquina. Entonces, como ingenieros, tenemos la tarea de agregar o de mejorar, por ejemplo, el rendimiento de una máquina, agregando más procesos reversibles que irreversibles. Ay, perdón, que relíes. Si el entorno, si el sistema como el entorno vuelven a regresar a su estado inicial, entonces se considera que el proceso es reversible. ¿Qué ejemplo me podrían proporcionar de proceso reversible? Que regrese a la posición original. Puede ser como los estados del agua, ¿no, maestra? Los estados del agua, sí, pues los cambios de fase. Cambia de líquido a sólido, sólido a vapor, dependiendo de la energía, ¿no?, que le suministre. Pudiera ser un proceso reversible. ¿Qué más pudiera ser? Hay muy pocos los procesos, la mayoría. Motor de corriente directa. Motor de corriente directa. Y ese ejemplo de motor de corriente directa, ¿por qué se considera reversible? Porque podemos hacer que como entre energía eléctrica y convierta una fuerza física, como ponerle una fuerza física y que ahí salga corriente o una energía del motor. Motor de corriente directa. Muchas gracias, Josué. Entonces, todos estos son ejemplos de proceso reversible y proceso irreversible. Y esos son los más comunes. ¿Qué sería el ejemplo de proceso irreversible? Puede ser la combustión, cuando quemas una hoja de papel, ya no la puedes volver a armar porque ya se convierte en otra cosa. Exacto. El proceso de combustión, algunas reacciones químicas también son considerados como procesos, la mayoría irreversibles. Los procesos reversibles, pues en la realidad no ocurren en la naturaleza, solo son idealizaciones de procesos reales. Acuérdense que se hacen modelos que se asemejen mucho a las condiciones que
sigue el sistema. Las reversibles se pueden aproximar mediante algunos dispositivos reales, pero no se pueden lograr algunos. Algunos o la mayoría de los procesos que existen en la naturaleza son irreversibles. Y aquí nos dice que un proceso reversible, por ejemplo, es un péndulo que se encuentra sin fricción. Cuando deja de aplicar fuerza a ese péndulo, aplicas fuerza, se mueve y luego regresa a la posición original siguiendo su mismo entorno. También considera aquí que no hay fricción y este es un proceso reversible. Y en el segundo nos dice que es la expansión y compresión de un gas en casi o cuasi equilibrio. Este también sería un ejemplo de proceso reversible. Y estos son ideales a lo que ocurre o se asemejan un poco a lo que ocurre en la naturaleza. Dice que la mayoría o los ingenieros están interesados en procesos reversibles que los dispositivos de trabajo, como los motores o las turbinas de vapor, entreguen el máximo trabajo. Consuman menos trabajo, como compresores, ventiladores y bombas, consumen el mínimo de trabajo cuando se usan procesos reversibles en lugar de irreversibles. Entonces, cuando se diseña una máquina, siempre están buscando que haya una mayor cantidad de procesos reversibles en lugar de procesos irreversibles, porque baja la eficiencia o gasta menos energía cuando tiene más procesos reversibles. ¿Cuáles serán? Aquí dice que se tiene una bebida fría, enlatada, se deja en un cuarto más caliente, donde la temperatura se eleva como consecuencia de la transferencia de calor. ¿Este es un proceso reversible o irreversible? ¿Qué será? Pues es reversible porque es un cambio de fase. Una bebida enlatada se deja en un... ¿Es reversible? Perdón, sí dijiste reversible. Sí. Una bebida enlatada se deja fría, se deja en un cuarto más caliente, donde la temperatura se eleva como consecuencia de la transferencia de calor. Sí. Sí, bueno, es que porque pues como está fría va a perder calor, pero si la volvemos a congelar, pues va... No, si como está fría, va pues, a absorber calor, pero si la volvemos a congelar va a regresar otra vez a su fase pues de congelación y pues Pero, no está como, pues, no es un proceso químico que como que afecte su integridad. Composición. Que afecte su composición. Efectivamente, pero aquí para que regrese, pues requiere de aplicar energía, ¿cierto? Para que regrese a su posición original. Esto sí puede suceder, pero tiene que aplicar energía, porque una vez que la temperatura, cuando está fría y está en lugar caliente, pues entonces va a alcanzar la temperatura después de cierto tiempo, la temperatura que tiene el lugar. Pero para que regrese a ser fría, pues necesita nuevamente meterse, por ejemplo, en el refrigerador. Efectivamente sí regresaría, pero tendría que aplicarse energía para que vuelva a regresar. Ahora, ¿qué es lo que causa que haya irreversibilidad? Las causas son varias. Algunas pueden combinarse u otras pueden presentarse solamente en un sistema. La fricción, por eso en el ejercicio, en el ejemplo del péndulo decía que era un péndulo que no había fricción. La fricción causa irreversibilidad. La expansión libre de un gas, por ejemplo, también es irreversible. Cuando se mezclan dos fluidos, la transferencia de calor a través de una temperatura finita, una resistencia eléctrica, la deformación inelástica de los sólidos y las reacciones químicas. Esos son algunos de los factores que ocasionan la irreversibilidad. Puedo encontrarlos o presentarse en un sistema termodinámico, pues varios o una combinación de ellos.
y en algunos casos, pues solamente con uno que exista, ocasiona que haya irreversibilidad. Y pues como pueden observar, son varios factores que se tendrían que controlar, por ejemplo, en un sistema, dependiendo de su complejidad. Y eso ocasiona que sea difícil controlar los procesos irreversibles en el diseño ya sea de una maquinaria. Entonces, por eso la eficiencia de las máquinas pues no se ha logrado que sea, nos decía en las diapositivas anteriores que vimos, que a veces eran del 50% las más altas, precisamente porque se tienen que controlar muchos factores que afectan el proceso. Y como ustedes ya saben, si ustedes tienen un proceso y entre más variables tenga ese proceso, pues se vuelve más complicado su análisis y más difícil encontrar la solución. A mí cuando hice la residencia o las prácticas profesionales en esa empresa de Tremec, pues ese era el reto, ¿no? A mí me pusieron con otra compañera de la licenciatura, estábamos ya noveno, ya casi por salir, ese era lo último, yo nada más me faltaban 2 materias y la residencia para terminar. Y el reto era que estos engranes que les platiqué que les hacían la capa de cementación del tratamiento térmico, era determinar lo que estaba ocurriendo porque había porosidad. Y teníamos que analizar todas las variables del proceso. ¿Qué quiere decir? Desde que llegaba el acero, cómo lo maquinaban, las pruebas que se le hacían a los engranes para determinar qué era lo que estaba sucediendo y ocasionaba la porosidad en la capa de cementación o en el tratamiento termoquímico. Ese es termoquímico. Entonces, pues dependiendo del proceso que tengas, entonces se hace más complejo si tú tienes muchas variables en él. También es importante recordar que la segunda ley de la termodinámica en el enunciado de Kelvin Planck nos dice que ninguna máquina térmica, puede tener una eficiencia térmica de 100%. ¿Por qué? Porque ya lo habíamos también mencionado, pues justo las causas de la irreversibilidad ocasionan que nunca se llegue a este porcentaje del 100%. Y bueno, también aquí tiene otro ejemplo, que ahorita es el de otros dispositivos, vienen refrigeradores, compresores, bombas, que es lo que indica en el programa, ¿no? Aquí tiene un depósito de energía térmica. Este depósito de energía térmica, pues ya lo habíamos visto, es el que va a suministrar la energía para que la máquina térmica funcione. Y entonces ahí nos está diciendo que entra exactamente 100 kilowatts de calor y justo nos dice que también están saliendo 100 kilowatts. Pues eso es imposible. Y que no se está desperdiciando absolutamente nada de calor de rechazo, que es el QL. Por eso ahí viene como 0. Entonces ahí nos dice que esta máquina térmica viola en el enunciado de Kelvin Planck y justamente pues esa es la realidad, ¿no? No hay, todas tienen cierto calor que se va de rechazo o que va a generar el proceso que no se va a poder aprovechar. Ahora vamos a ver otro dispositivo, en este caso son los refrigeradores y bombas. Dice que se sabe por experiencia que el calor se transfiere en dirección de temperatura decreciente, es decir, en medios de alta temperatura hacia baja temperatura. Y aquí tenemos un ejemplo. Tiene un foco caliente y la dirección del calor va a ir del caliente hacia el frío. Pero en otros casos tú requieres que sea al contrario, que del lugar frío vaya hacia uno caliente. Pero nos dice que este proceso, por eso aquí tiene un círculo con una raya, es difícil de que suceda, o sí sucede, pero para que este proceso suceda, se requiere de un dispositivo. ¿Y cuál sería la función que tiene un refrigerador? ¿Cuál sería la función? Porque hacia allá va toda esta información. ¿Cuál Pues es la función? enfriar los
los medios calientes. Ajá, enfriar. Entonces aquí nos dice que tiene un foco, bueno, que viene representándolo como un foco frío a uno caliente. Esto sí se puede dar sin la necesidad de un dispositivo, ¿están de acuerdo? Que vaya de caliente a frío. Pero para que suceda lo contrario, pues no es muy fácil. Entonces ahí intervienen o el hombre utiliza unos dispositivos. ¿Cuáles son los dispositivos? Porque aquí nos dice, en la naturaleza no puede ocurrir sin requerir ningún dispositivo. ¿Cuál es el dispositivo que requiere? Pues un aparato que se llama refrigerador, que va a hacer esta conversión de que los alimentos se conserven fríos y de esta manera no se descompongan. Están calientes, pero después de cierto tiempo pues va a estar frío. La transferencia de calor de un medio que se encuentra de baja temperatura, medio de baja temperatura, pues ese es el que está frío, el refrigerador, hacia otro de alta temperatura, requiere dispositivos llamados refrigeradores. Tamayo, si no vayas a tomar un cafecito o algo, usted tiene como sueño, ¿no? O póngate no, agua. es que me arden los ojos, pero no es sueño, es pues es así de como el ambiente, pues sí se me hacen como rojo, pero no. Ah, yo pensé que tenía sueño, dije, no, vaya al baño y a ponerse un poco de agua. Ah, ya. No, no se preocupe, maestra. Bueno. Entonces dijimos que para que haya transferencia de calor de un medio, ¿cuál es el medio de baja temperatura a uno de alta temperatura? Pues se requiere de un dispositivo y este dispositivo es llamado refrigerador. Los refrigeradores, como las bombas de calor, son dispositivos cíclicos, siguen un ciclo. Y ven que ahora ya están los refrigeradores, pues les mejoraron sus parte electrónica y demás, porque antes, no sé si a ustedes todavía les tocó, había, cuando hacían escarcha, había, bueno, mi mamá tenía uno, ya cuando estábamos, pues estamos pequeñas, y después de cierto tiempo lo descongelaba porque tenía una capa muy grande de hielo. Y ahora ya su ciclo es que ahí mismo hacen todo ese procedimiento para no generar esas capas de hielo que antes tenías que descongelarlo cada cierto tiempo. Entonces, ¿cuál es la función de un medio de baja temperatura? Va hacia otro de alta temperatura y nos dice que el fluido utilizado para el ciclo de refrigeración, pues es el refrigerante. No sé si se acuerdan que hacían unos ejercicios con el refrigerante 134A, por ejemplo. Entonces, ese es el líquido que van a utilizar, o uno de los líquidos, dependiendo de la máquina, para llevar a cabo todo su proceso de transferencia de calor de un medio de baja temperatura hacia otro de alta temperatura. Y aquí tiene un dibujo también interesante, donde tiene que es la entrada de calor mediante un foco frío, va hacia un foco caliente al ambiente y para eso requiere que se le introduzca trabajo. ¿Qué quiere decir? Para que haya esa conversión tengo que invertirle energía para que exista el trabajo. El ciclo de refrigeración, pues es el que se utiliza con mayor frecuencia, es mediante un compresor de vapor, en el cual intervienen 4 componentes principales. Esto es lo que harían. Un compresor, que es el que se encuentra aquí, donde tiene la entrada de trabajo. Un condensador, que tiene el medio circundante, como el aire de la cocina. Una válvula de expansión para dejar entrar y para liberar presión. Y un evaporador, que es el que se ilustra. De estos ejercicios vienen, pero son más adelante. Ahorita primero vamos a ver lo de la bomba y algunos ciclos que vienen y después ya viene todo este sistema, que lo analices, pero primero vamos con lo más sencillo. Entonces, si voy directamente a esto, pues como que no. Entonces, de esta manera.
Tenemos aquí el refrigerante que entra al compresor, que es esa sustancia de trabajo. Hasta que el refrigerante entra al compresor como vapor y lo comprime hasta la presión del condensador. Y luego, posteriormente, sale al compresor a temperatura alta y enfría y condensa con los serpentines que se encuentran aquí. Después, mediante un tubo capilar, su presión y temperatura caen de forma drástica por el efecto de estrangulamiento. Bueno, y hay una reducción. Y el refrigerante a baja temperatura entra al vapor, donde se evapora absorbiendo calor del espacio refrigerado. Se completa nuevamente el ciclo y vuelve a entrar al compresor, y esto se encuentra en constante, pues digamos que se va, no para de hacerse el ciclo, a menos que lo desconecte o a menos que haya una falla en este sistema, ¿no? Aquí en su casa tenemos un refrigerador y justamente pasaba algo raro. Aquí en los serpentines que tenía se quedaba, se congelan, y entonces lo que hace aquí se generan, ya no hace bien el ciclo, se congela, y entonces ya el refrigerador pues no enfría, o solo enfría en la parte de arriba del congelador y ya en la parte de abajo ya no enfriaba. Entonces, pues Arturo lo abrió y encontró que aquí había hielo, aquí se generaba. Lo abrió, acomodó esta parte, pues ya funcionó otro tiempo, pero después vuelve a presentar este problema. Entonces, cuando ya hay una falla, pues este ciclo tiende a no completarse, y cuando ya no se completa, pues entonces ya deja de enfriar y deja de funcionar. Ahora, igual que la máquina térmica, pues se utilizan algunos términos, algunas literales, para representar diferentes cuestiones. Entonces, estas hay que anotarlas. Aquí tiene el ciclo. Acuérdense que este es un refrigerador, el otro era una máquina térmica, son diferentes. El programa está muy extenso, el programa de tratamiento térmico es muy grande. Entonces, pues ahí vienen varios dispositivos. Otro de estos, pues es el refrigerador, ¿no? Digo, ya viene el ciclo y bombas y compresores y varias cosas. Entonces, aquí nos dice que esto funcionaría de abajo hacia arriba, ¿cierto? Tienes el espacio refrigerado y se le llama, o la temperatura L del espacio refrigerado. Esto va acuérdense que va de temperatura más baja y a una temperatura más alta, que sería el calor QL. Aquí viene una R y está representando todo el ciclo anterior que hace el refrigerador para poder pues pasar de una temperatura fría a una caliente. Y tiene la temperatura ambiente, el QH, es el QH de salida, QL es lo que va a entrar, QH lo que va a salir, o el calor, perdón. Tiene también una entrada, se requiere que entre trabajo. Acuérdense que en la máquina térmica salía trabajo, pero aquí no, aquí va a entrar trabajo. Nos dice que QL es la magnitud del calor eliminado, QL es la magnitud del calor eliminado del espacio refrigerado. ATL. QH es el calor rechazado, pues igual que los otros, que la máquina térmica, pues aquí también va a haber calor rechazado hacia el medio ambiente. Ya dijimos que era el sumidero, que era un océano, que era la atmósfera. En este caso, QH va a ser el calor de rechazo. Hacia el medio ambiente a una temperatura TH. Y el trabajo neto es la entrada de trabajo neto, la W neto de entrada, bueno, depende del libro, pero así lo digo en este caso, es la entrada de trabajo neto al refrigerador. Y bueno, pues nunca vas a encontrar un QL o un QH que representan magnitudes, por lo tanto, pues nunca van a ser estas magnitudes, vas a encontrarlas siempre en forma positiva. Entonces, aquí hay que recordar
que QL es la magnitud del calor eliminado del espacio refrigerado, porque tiene que eliminar el calor y generar una temperatura fría. Entonces, eliminar el calor eliminado es QL y QH el calor rechazado, y este requiere de trabajo. ¿Hay alguien que tenga alguna duda? Uh-huh. ¿Y cuánto le elimina? Uh-huh. Exacto, sí. Sí, porque la función que tiene es quitarle calor, ¿cierto? Y conservar el alimento. Para conservar el alimento tiene que quitarle calor. Entonces esa es la magnitud del calor eliminado. ¿Y cuánto calor quitó? Magnitud del calor rechazado. Cualquier duda, pueden extenderla con toda confianza. Agregué un poco de diferencia con el otro libro. Ahí dice libro Morán, libro Sengel, para que vean que pues está en la misma sintonía, solo que sí, el otro luego sí saca, o el Morán sí, hace a veces unos ejercicios que sí son un poco más complejos. Y bueno, esto ya viene, creo que explicado, ¿no? El anterior está un poco repetitivo. Ahí en este libro, pues como que a veces menciona muchas veces lo mismo, a veces es para que se te grabe, ¿no? Aquí nos dice que la eficiencia del refrigerador, en este libro, en el más fácil, en Sengel, viene como COPR, y en el otro viene con una letra griega en el Morán. Aquí esta es la primera fórmula, pero si tú comparas son iguales, solo que las literales son diferentes para expresar las fórmulas. La eficiencia del refrigerador pues también viene como representado como la eficiencia de una máquina térmica. Ahí la eficiencia de la máquina térmica la representaban con una N, parecida a una N, bueno, es una letra griega. Ahí la representaban la eficiencia térmica de la máquina térmica, que fue la del principio, y la del refrigerador la representa en este caso como COPR. Se expresa en términos del coeficiente de desempeño, la cual se denota como la letra C, O, P y R. El objetivo de un refrigerador es remover el calor, entonces se divide la cantidad de calor que removió, que es representado por QL, lo que mencionaba la diapositiva anterior. Y para lograr este objetivo, pues se requiere que se introduzca trabajo. Aquel salía trabajo, pero aquí tú tienes que introducirle trabajo para que haga esa conversión. Y el trabajo es W entre la entrada. Entonces, el coeficiente de desempeño del refrigerador viene representado como el calor que alcanzó a remover o que removió del sistema, o de los alimentos, de lo que se encuentra ahí, entre la entrada de trabajo. De esa manera, tú puedes calcular el coeficiente de desempeño de un refrigerador. Fíjense que también en la parte de la evaluación a los profesores nos evalúan, bueno, el año pasado que participé, yo solo he participado una vez, nos evalúan cómo impartimos la clase, nos evalúan y, bueno, a mí me tocó la evaluación una profesora, una doctora de ciencias políticas y unos doctores en derecho. Y
nos hacen preguntas dependiendo del tema que tú propones y nos hacen diferentes preguntas de la clase y cómo te expresas, que lo hagas de manera clara, que expliques cada una de las palabras o casi, más bien todo de manera muy clara. ¿Por qué? Porque siempre que entramos a esa evaluación nos dice que cuando tú impartes clase lo debe de entender cualquier persona, aunque los evaluadores sean de derecho o también nos evalúan psicológicamente, de psicología, de derecho, de ciencias políticas. A mí no me tocó en mi evaluación ninguno de ingeniería. Y ya con ese puntaje forma, creo que casi el 20% de la calificación final para obtenerla. Entonces, siempre debemos de estar en constante mejora. Yo por eso también luego les pregunto qué es lo que podría mejorar para poder pues dar de forma adecuada la clase. Entonces, no sé si tuvieran alguna duda o comentario hasta este punto de cómo calculas el coeficiente de desempeño. La función del refrigerador. Es como la de la eficiencia, ¿no, maestra? Pero al revés. Bueno, la del... La de la no sé máquina cómo. térmica y este es Ajá. refrigerador. Ajá. Ok. Sí, porque aquella tú entra calor y lo conviertes en trabajo. Y aquí tú requieres que se remueva calor de un medio caliente para que alcance una temperatura más baja. Pero para hacer esa conversión, pues se requiere de un dispositivo que es la imagen que tenía del foco. Y el principio de conservación de un dispositivo cíclico que requiere, pues es igual, ¿no? El calor que removió, que es QH, que es el que viene acá, calor que removió entre el calor, el calor de rechazo. Y bueno, pues esto está relacionado con la conservación de la energía, ¿no? Con la ley de la conservación de la energía o la ley de la conservación de la materia. Y entonces el coeficiente de desempeño de un refrigerador lo puedes encontrar o se puede expresar como QL entre QH menos QL o 1 entre QH menos QL menos 1. Así lo puedes encontrar o en algunos casos se puede aplicar esa fórmula dependiendo de los datos y de lo que esté solicitando el ejercicio. Maestra, y por ejemplo, pues sí, en el refrigerador se pone entonces como W neto negativo. No, es positivo. Ok. Ahí no, no sigue la conversión de... Usted dice como la convención que tienen los signos, ¿cierto? Ajá. No, ahí no. Ahí solo te indica trabajo y ya, pero no indica como si tuvieras un cilindro que aplicas compresión es negativo, expansión es positivo, no. Ok. Y bueno, aquí en el libro del Morán es igual, solo que allá en el libro del Morán, creo que aquí me equivoqué. Para el ciclo de refrigeración y el otro es ciclo de una bomba. Pero pues es muy similar. En el ciclo de refrigeración, aquí me equivoqué cuando lo pasé, porque bueno, pues es bueno, al menos los libros que yo tengo, pues son en inglés, no sé si ustedes tengan en español, pero el que yo tengo es en inglés, entonces hago la traducción. Entonces, para un ciclo, aquí el ciclo de refrigeración y el ciclo que hace una bomba, aquí todavía vamos a ver refrigeración, pero lo de la bomba también viene, ¿no? Aquí, en lugar de utilizar las letras COPR, de coeficiente de desempeño, aquí utiliza la letra beta.
que es QC, que es el calor removido, entre W del ciclo o el ciclo de trabajo, que es el QH, que es el calor rechazado, menos el calor removido. Y en el caso de una bomba, que era bomba, es QH, que es igual al calor rechazado, entre QH menos el calor removido. En el Morán, libro Morán, que le puse, libro Morán, viene de esta manera. Y en el libro anterior, pues viene con COPR. Existe una expresión para calcular en algunos sistemas termodinámicos la eficiencia térmica de un sistema que opera bajo, toda esa información del Morán, que experimenta un ciclo de energía reversible. Para cuando aplica un ciclo de energía reversible, en este caso lo indica el ejercicio, se utilizan estas fórmulas para poder calcular la eficiencia. En este caso, TC y TH pues vienen con las mismas letras de acá. Ay, perdón. Ya me fui para otro lado. TC sería la temperatura de calor, TS la temperatura de calor removido y TH la temperatura de calor rechazado. Cuando tienes un ciclo, el trabajo que tienes en el ciclo entre QH y de esta manera tú puedes determinar cuál es la eficiencia de estos ciclos. En el siguiente diapositiva viene una aplicación de esta interpretación de las fórmulas cuando tú tienes eficiencia térmica en un sistema que experimenta un ciclo de energía reversible, que fue lo que dijimos que era reversibilidad al principio. Está a menos de un minuto, vamos a terminar la sesión y les doy espacio para que anoten las fórmulas y luego empezamos con los ejercicios. Porque ya tiene menos de un minuto para terminar la primera